Cuando hablamos de bandas sonoras que en realidad escuchaste cuando eras pequeño por primera vez, pues es inevitable volver en cierto modo a la infancia. Pues bien, eso no me ocurre con el vídeo de hoy. Pero sí que es cierto que aunque La Bella y la Bestia no es una banda sonora que asocia a mi infancia o que me devuelva allí, aunque la vi siendo muy pequeño evidentemente, tiene una historia detrás que merece la pena ser contada. Porque esto es una historia de retos, es una historia de miedos, es una historia de superación, de creer en un proyecto y además de la lucha por la vida. Esto es la banda sonora de La Bella y la Bestia. Y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Tal vez lo primero por lo que tendríamos que empezar, y que sorprende bastante en líneas generales, es que La Bella y la Bestia no empezó como un musical. ¿Te imaginas? Acabaría aquí el vídeo, todos nos iríamos a nuestra casa, aunque, bueno, literalmente yo ya estoy en ella. Al principio, la idea era una película de animación, sí, pero oscura de narices, sin canción ninguna. La iba a dirigir un director británico y no tiene nada que ver con la concepción de lo que fue después y por lo que todo el mundo la conoce. El giro de 180 grados se da con la entrada de una figura clave en el proyecto. Ese nombre es Jeffrey Katzenberg, un ejecutivo de Disney con una influencia significativa durante el renacimiento de Disney en los 80 y los 90. Sería él que envió esos primeros bocetos de esta película más oscura y por supuesto no le convenció ni un ápice. Es más, se puede decir que hasta le desagradó. Jeffrey sintió que le faltaba algo especial y tomó la decisión de parar todo y reconvertirlo en un musical. Para esta tarea tenía que llamar a ciertas personas que fuesen válidas para esto. ¿Y a quién llamó Jeffrey? Pues al equipo que acababa de triunfar a lo grande con La Sirenita y que ya estaba currando por entonces en Aladdin. Sus nombres con clave: Howard Ashman y Alan Menken. Esos eran los dos genios que por supuesto Jeffrey quería tener en su equipo a toda costa. Cuando Katzenberg llamó a Ashman, este puso a Aladdin en pausa y fijaros, es muy importante entender esto, porque Ashman no solo escribió las letras como mucha gente piensa, sino que se metió de lleno con el proyecto. La confianza de Howard en la película era tal que se implicó hasta el fondo como director ejecutivo. Su visión fue fundamental y hasta escribió una serie de notas llamadas The Important Stuff. Es decir, un cuaderno con apuntes clave de toda la vida. En esa serie de notas definió los personajes, la estructura de la historia que luego daría pie a las canciones, etc. Ashman ya veía la relación de Bella y Bestia como una dupla donde ella lo doma, lo enseña a leer, vamos, que puso los cimientos de todo y desde ahí nacieron canciones que hoy en día son auténticas joyas narrativas. De hecho, una de las canciones clave para mí dentro de la película es la canción del principio, Bonjour, que por cierto es una de mis favoritas. Y es clave por una simple razón. Esta canción, si os dais cuenta, define toda la película en sus casi 5 minutos. Nos presenta a Bella, nos presenta al pueblo, nos presenta su vida, nos presenta al villano. Bella se presenta como una chica que quiere más que una vida provincial. Gastón se presenta como un engreído estúpido. Te presenta el conflicto. Es absolutamente maravillosa y tiene una densidad narrativa que es enorme. Bonjour, 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 bonjour. Pero es que no os lo perdáis, Ashman y Menken estaban cagaditos de miedo porque no estaban del todo convencidos y hasta pensaban que eso podía incluso llegarles a despedirles. Y encima, claro, se empezaron a comer la cabeza incluso con que era difícil llevarlo al doblaje, porque también pensaron incluso en eso, que al fin y al cabo todo lo que habían dicho en esta canción era complicado de llevar a otros idiomas. Que por cierto, esta fue la primera película de Disney sin ese español neutro tan característico y que quedaba tan bien al fin y al cabo en películas como El libro de la selva, película que por cierto
Sí, ya vamos otra vez a la frase de siempre. Tengo que hacer un vídeo de la película y de su banda sonora. Bella en ese tema ya se presentaba como una revolución dentro del panorama marcado por Disney. Es verdad que Ariel de La Sirenita, por ejemplo, ansiaba esa libertad, pero Bella es una chica inteligente que lee, que tiene opinión, que tiene valentía y que rompía el molde de la princesa más pasiva de antes. Era un personaje mucho más moderno para la época. Pero claro, aquí incluso Gastón le da una vuelta de tuerca a lo que era el villano o el concepto de villano que tenía Disney, y esto se explica incluso en su canción. Gastón subvierte al típico malvado Disney. Al principio, aunque genere repulsión, no es que sea un villano per se, sino que es más bien el arquetipo de guaperas, de cachas del pueblo, por el que las muchachas beben los mares, y evidentemente es bastante bruto. ¿Qué ocurre? Que su arco se va tornando distinto y choca con el de Bestia. Mientras Bestia se humaniza, Gastón se vuelve más bestia. Toma ahí la vuelta de tuerca. Ahí lo llevas. Miles gloriosos de plato. De aquí está sacado el personaje de Gastón, que por cierto también fue conocido como el soldado fanfarrón. Claro, reflejar estas emociones en la canción era una tarea que, aunque ahora mismo nos parezca simple, no lo es tanto. Ese cambio de chulo engreído a villano peligroso tuvo su aquel y fue complicado tanto en la versión original como también en la doblada. Porque, amigos míos, os invito a hacer rimas con el nombre de Gastón. Es un nombre que se recurra a él todo el rato en la canción, por lo tanto, dificilito, ¿eh? Bueno, canción rima. Pero bueno, sigamos con más temas, sigamos con un festín. ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! En este tema, que es pura magia en movimiento, se ve la genialidad teatral de Ashman a tope. Esa idea que se describe como sorprendentemente original fue suya. ¿A qué me refiero? A convertir los objetos del castillo como el candelabro, el reloj, la tetera o la tacita en personajes vitales, y que en este tema se sacan un espectáculo de Broadway por todo lo alto. Evidentemente, el mejor personaje de toda la película tenía que ser el protagonista y quien llevase la batuta a lo largo de este tema. Por supuesto, estoy hablando de Lumière, y no admito discusión ninguna. Como curiosidad, ya que estamos, cabría decir que en la versión original es el único personaje que se mantiene con el acento francés, algo que de hecho replicarían también en el live action. El caso es ese, que junto con Dindon, la señora Potts o Chip se entremezclan en un elenco de secundarios que, como ya he dicho, son claves en la historia. El espectáculo que se muestra en esta canción es absolutamente contagioso y además es una maravilla. No se puede decir de más formas. Y es que si encima tienes a esta señora de aquí, a Angela Lansbury, como la señora Potts, pues es que la cosa solo puede mejorar. Pero sí, yo sé que cuando piensas en esta película, escuchas una canción que se hace suspirar. Bella y bestia soy. Esta canción, evidentemente, es otro de los ejes, el que define la relación entre Bella y Bestia, y de nuevo Angela Lansbury vuelve a ser icónica aquí. Ashman fue muy específico con Menken al componerla, puesto que buscaba una emoción contenida pero muy profunda. De hecho, aquí también existe la anécdota de que estaban escuchando una maqueta y Ashman le dijo a Menken: más Streisand. Y muchos estaréis pensando en Barbara Streisand. Pues sí, se hacía referencia a ella. Y lo decía por esa potencia vocal pero controlada que tenía Barbara Streisand. Pero ya os he dicho al principio del vídeo de que había lucha por la vida. Y lo de Ashman es para levantarse y aplaudir sin descanso, porque mientras él luchaba por la vida sacaba adelante esto. Yo os voy a contar la historia de manera muy breve. Veréis, Ashman estaba considerado por la gente que trabajaba con él como un genio, un auténtico erudito y alguien superdotado para lo que hacía. Se le consideraba como una persona brillante, divertida, apasionada por su trabajo, pero eso sí, también era muy exigente, complicado e incluso bastante perfeccionista. Pero eso sí, con un corazón enorme y con muchísima empatía, hasta el punto de que algunos lo comparaban con Walt Disney por su revolución creativa.
Y no quiero contar esto simplemente por contarlo, sino que os va a ayudar a entender lo siguiente. Howard Ashman vivió una situación terrible y más para la época. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del SIDA. Aunque las fuentes no se ponen de acuerdo, a Ashman le diagnostican la enfermedad durante su trabajo en La Sirenita o justo al empezar La Bella y la Bestia. Al principio, Ashman lo mantuvo en secreto incluso para la gente más cercana. Tenía pánico a que se supiese y que no le dejasen seguir trabajando en un proyecto tan apasionante y bueno, es que para Howard trabajar era vivir. Y aunque de manera sinuosa, esta lucha se ejemplifica también en la película. Y aquí es cuando vais a ver La Bella y la Bestia de forma completamente distinta como lo habéis visto hasta ahora. En este punto tenemos que focalizarnos en la letra de The Mouth Song, el momento en el que la turba va por Bestia entonando esas frases de venganza, de destrucción y de rabia. Ahí, en esa incomprensión de la realidad, es donde se dice a través de mucha gente que Ashman quiso reflejar sus propios fantasmas, sus propios miedos, porque los 80 y los 90 no eran los tiempos actuales para esa enfermedad. De hecho, hay quien dice que ve como la propia concepción de Bestia como una metáfora de lo que Ashman estaba viviendo, la incomprensión sobre la maldición del SIDA, una condena que te aísla, que te marca y te vuelve diferente, pero que también guarda esa llama de esperanza, esa posibilidad de romper el hechizo poniendo pasión en tu vida. Y la cosa evidentemente no acaba ahí, aunque sean solo palabrerías, yo creo que hay algo de verdad ahí bastante evidente. Pensar en Ashman así ya te pone en una situación peliaguda, pero pensad que Howard llegó incluso a trabajar desde la cama del hospital dando instrucciones vía telefónica a Mencken, quien ya estaba al tanto por supuesto de todo el asunto. Su dedicación fue brutal hasta el final y demuestra la fe ciega que tenía en la película, porque incluso después de un pase previo en el que le profirieron de felicitaciones diciendo que quién iba a pensar que saldría tan bien, él contestó que ya lo sabía, mientras sonreía. Howard Ashman falleció a los 40 años un 14 de marzo de 1991. Todo esto ocurrió 8 meses antes de que La Bella y la Bestia se estrenase en todo el mundo, por lo que por desgracia no llegó a ver el fenómeno brutal en el que se había convertido la película. Ganó su segundo Oscar tras cosechar el primero con Bajo el mar en La Sirenita. Evidentemente este segundo por la canción Bella y Bestia. Lo ganó de manera póstuma, pero su pareja Bill Lynch se encargó de recogerlo en una ceremonia que fue además bastante emotiva. Para más homenaje, la película acababa con ese final diciendo: a nuestro amigo Howard, que dio voz a una sirena y alma a una bestia. Te estaremos eternamente agradecidos. Es que se te pone la piel de gallina de solo pensar en esto. Eso es esfuerzo y dedicación a un proyecto que además, pues él se echó a cuestas llevando todo lo que ya llevaba de por sí. Por cierto, os recomiendo mucho ver el documental acerca de Howard Ashman, que lo tenéis disponible en Disney, no por hacer publicidad, sino porque lo tenéis ahí, o bueno, ya sabéis también dónde, ¿verdad? La influencia de Howard tras sus trabajos se resume en las composiciones de Frozen o inclusive de películas como La La Land, por lo que esto dice absolutamente todo de una auténtica barbaridad de trabajo que evidentemente cosecha una enorme historia que contar y que nos habla de una persona que fue clave para que Disney empezase a adaptar sus trabajos a Broadway. Y todo esto evidentemente deja una reflexión. Y es que Howard Ashman llevó el esfuerzo por bandera para conseguir que aquello en lo que creía se materializase, saliese perfecto y marcase la vida de las personas, porque al fin y al cabo era lo único que le importaba. A veces solo basta con marcar, con hacer de tu pasión algo útil para los demás, y eso es lo mejor que puede existir. Por tanto, yo lo único que espero es que este vídeo de Surcos y Huellas os haya gustado, que os intereséis más por la figura de Howard Ashman y que por supuesto si queréis más música os suscribáis, deis like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!